capítulo 7 de Ezra o Esdras, verso 1. Dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Ezra, hijo de Zerayahu, hijo de Azariahu, hijo de Hilkiyahu, hijo de Shalum, hijo de Tzadok, hijo de Ahitob, hijo de Amariahu, hijo de Azariahu, hijo de Merayot, hijo de Zerayahu, hijo de Uzi, hijo de Elbuki, hijo de Abishua, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer Cohen, subió de Babel. Entonces vean cómo dio toda la genealogía de Ezra hasta Aarón, que fue el primer Cohen Hagadol, el primer sumo sacerdote, mostrando que tenía el derecho del sacerdocio terrenal levita. Y claramente, como siempre, los nombres son claves. Ahí aparece el nombre Pinjas, que según el judaísmo fue la primera encarnación de Eliyahu. Como he dicho, Eleazar, que habría sido el padre de Pinjas, es una representación de Eliyahu, al igual que Aarón, al lado de Moshe, como los dos testigos al final de los tiempos. El nombre Abishua es interesante también porque una vez más se puede ver la pronunciación de Shua, ¿verdad? Salvación. Abishua sería mi padre, salvación. Entonces es como una versión de Yahushua, porque Yahushua es mi padre. Entonces Abishua es como Yahushua, porque el padre es la salvación. Y lo digo, ¿verdad?, porque hay gente que pronuncia Yahusha. Curiosamente, ¿verdad?, como he dicho, hay varias revelaciones en la escritura que muestran que la pronunciación sería Yahushua. Una de ellas se encuentra en Génesis 38, las pasadas lo mencioné en el de inglés, al propio, porque ahí vemos cuando Yahudá se casa con Batshua. ¿Se acuerdan? Como siempre he dicho, la conexión de que Yahuhanan el inmersor, que Yahushua dijo es Eliyahu, él vino de Elisheba y Zechariah. Entonces de Elisheba y Zechariahu tenemos Eliyahu. Por eso Eliyahu vino a través de esas dos personas. No por eso, pero claramente Yahweh lo preparó todo, lo arregló para que hubiese esa revelación ahí, que en los dos nombres del padre y madre se unieran y viniese el nombre del alma que estaba dentro de ese hijo, a quien llamaron Yohanan, el inmersor. De la misma manera, cuando Yahudá se casa con Batshua, que curiosamente el nombre de ella era otro, se le llama en la escritura Batshua porque está diciendo la hija de un hombre que se llamaba Shua, y no se pone el nombre de ella con el fin de que se entienda esta revelación, para que dijera la hija de Shua, porque si se ponía el nombre se hubiera entendido otra cosa. Pero al decir Yahudá se casa con Bat-Shua, tenemos entonces Yahushua, vendría de esa unión. Y lo que queda sería, bueno, el Da y el Bat, que sería como la hija de la alabanza. O la casa de alabanza. Yahushua, casa de alabanza. Yahushua dijo: destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, refiriéndose a su cuerpo, que era el templo, es el templo. Así como en el caso de Eliyahu, que vino de Zechariah y Elisheba, se podría ver Eliyahu, Zechar, Sheba, que en ese caso sería mi poderoso es Yahweh, quien se recuerda del pacto. Artajerjes es un nombre larguísimo, curiosamente, para ser hebreo, ver el montón de letras que usa. Artaxashta. Significa yo haré que el botín hierva, o yo me agitaré en el invierno. Vean qué interesante, porque recuerdan cómo en la escritura, a pesar de que Yahweh nos manda el calendario, separarlo en 4 partes, lo que normalmente se conoce como primavera, verano, otoño e invierno, la escritura normalmente cuando habla del tiempo o las estaciones menciona verano e invierno, por la dualidad que hay en esta realidad y por el hecho de que el año se parte en 2 columnas. Se puede ver como el inicio del verano, el final del verano, el inicio del invierno, el final del invierno. Y lo digo por esto, porque en ese caso
la agitación del mundo habría empezado apenas inició los 6 meses de invierno. O sea, se habría agitado en el invierno. Y recuerden que si los 2 testigos empezaron, digamos, si esta fuera la Tercera Guerra Mundial, el segundo sello, los 2 testigos habrían empezado en abril. Pero eso estaría dando a entender que empezaría a darse más auge o más fama en el tiempo del invierno, no en la primavera o el verano cuando habría empezado oficialmente. Si vemos esto, ¿verdad? El yo como siendo Yahweh hablando, viniendo como el último. Yo me agitaré en el invierno y haré que el botín hierva, lo cual se confirma el hecho de que viene como fuego consumidor, que viene en guerra a tomar el botín del enemigo y empezaría en el invierno. Entonces, solo ese nombre ya dice un montón. Lo repito, yo haré que el botín hierva una vez que me agite en el invierno, siendo puro o espléndido, para traer ayuda, como el príncipe de Yah, como el príncipe de Yahweh, a quien Yahweh ha ayudado, pues mi porción es Yahweh, quien trae la paz, quien es justo, o quien trae la paz y la justicia, ¿verdad? Que eso se alusión al último. Yahushua trajo la misericordia y dijo: yo no vine a traer paz. Entonces, quien trae la paz y la justicia, mi hermano es el bueno. Confirma eso, porque recuerden que Yahushua se le dijo bueno y él lo rechazó ese título, dando a entender que solo Yahweh es bueno en una interpretación. En la otra interpretación, que Yahweh se manifestaría como el último, y por ende el último representa el bueno, porque representa el árbol del conocimiento del bueno, mientras Yahushua es el árbol de vida. Entonces, mi hermano que es bueno, o mi hermano es bueno, a través de quien Yahweh habla, ¿verdad? Curiosamente el último es la voz, y a quien Yahweh ayuda, o a través de quien Yahweh ayuda. En medio de la rebelión, Yahweh le levantó, ¿verdad? En medio de la apostasía, él mismo como hijo pródigo, Yahweh le levantó, o en medio de la rebelión Yahweh se levantó, confirmando que es el mismo. En medio de la rebelión Yahweh se levantó, eso es Serajía, que perfecto también, porque Seraj, recuerdan que era el hermano de Peretz, los 2 hijos de, cuando Yahudá se casa con Batshua, la historia que conté ahora, después Batshua muere, Yahudá queda viudo, eventualmente se acuesta con Tamar, y de ahí vino Peretz y Seraj. Peretz representa a Yahushua, Seraj representa al último, que viene como sol de justicia, porque representa levantarse como la luz de la mañana. Entonces Seraj ya da a entender el sol de justicia, que sería la manifestación del último, la última manifestación de Yahweh. Entonces Yahweh se ha levantado como sol de justicia. Casi que me gustaría volverme al principio, pero no, voy a volverme hasta Agitob. Mi hermano es el bueno, a través de quien Yahweh habla y a quien Yahweh ayuda. En medio de la rebelión, Yahweh se levanta, o se ha levantado con fuerza. Uzi es mi fuerza. Uz sería la... ¿Se acuerdan cuando hablamos de los 2 pilares, Yaquín y Boaz? Boaz es una letra Bet con la palabra Oz o Uz. Entonces se puede traducir como con fuerza. Entonces Yaquín representa al primero que vino a establecer el reino. Yaquín significa él establecerá. El último viene con fuerza, la fuerza que le da el primero, Yahweh a través del primero, y también rápidamente, porque esa es otra traducción para Boaz. Entonces, una vez más, hay una confirmación aquí de quién está hablando. Decía entonces, a través de quien Yahweh habla y a través de quien Yahweh ayuda en medio de la rebelión, Yahweh se ha levantado con fuerza para traer devastación, se podría decir. Pero mi Padre es la salvación, Abishua. Entonces traerá devastación, pero mi Padre es salvación.
Buki es devastación o algo que se está gastando, desperdiciando. Qué curioso, ¿verdad? Habrá que decir, ¿verdad? Porque la abominación desoladora, el falso Mesías, lo han hecho muy parecido al Buki. Tanto que nosotros a veces le decimos Buki. Era exacto, lo más seguro es eso, ¿verdad? El Buki trató de parecerse a. Y qué curioso que desolación es destrucción y Buki sea devastación. Era en medio de la devastación, mi padre es salvación. Ahora aquí viene, se podría decir, porque el que viene es Pinjas, que es boca de bronce. El bronce se conecta con fuego. Entonces podría decir boca de la cual sale fuego. O que venía de la apostasía, de Grecia, entre otras cosas. Entonces, boca de fuego se conecta con los dos testigos. Como dije, Pinjas se dice que era Eliyahu antes de convertirse en Eliyahu. En ese caso, entonces, se podría decir que viene, o sea, en este momento podría añadirse a Eliyahu, el hecho de que se manifiesta con Eliyahu, o el hecho de que viene con una boca de la cual sale fuego, ¿verdad? La doctrina que quema, que prueba. De hecho, si lo traducen como boca de bronce, bueno, y es que si lo escriben con Samech, pero según la concordancia viene de las dos palabras Pei y Nahash, que en ese caso sería la boca de serpiente. Recuerden que Nahash es el mismo valor numérico que Mashiach, entonces sería como, ¿verdad?, el hecho de que viene como ladrón en la noche. Lo van a ver como una serpiente, sin embargo es por la prédica que es como fuego. Entonces, en medio de la devastación, mi padre da la salvación a través de la boca de bronce. Yahweh ayuda y da la luz. Entonces vean qué curioso, porque si vemos la boca de bronce como boca de fuego, entonces obviamente el fuego da luz, se conecta con lo que terminó diciendo, dando a entender que a través de la prédica, que es como fuego, dará luz en medio de la oscuridad del fin de los tiempos, puesto que viene como ladrón en la noche. Entonces, decía, hijo de Aarón, primer Cohen, subió de Babel. Ezra era un escriba diligente en la ley de Moshe, que Yahweh, Elohim de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahweh su Elohim estaba sobre Ezra. En el 7º año del rey Artajerjes subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, Coanim, Levim, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. 5º mes del 7º año. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babel. Por un lado, bueno, el 5 representa revelación, representa favor. El 5º mes viene siendo el de Leo, por ende se conecta claramente con el león de Yahudá. El 7º se conecta con completitud, con pacto, con juicio. Por eso el 7º está conectado con Libra, ¿verdad?, las balanzas. Entonces decía 5º mes del 7º año del rey. El primer día del primer mes, o sea, el 1 de Aviv, el inicio del año claramente, que todo indica habría sido cuando nació Yahushua HaMashiach. Dice, el primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babel, ¿verdad? Curiosamente, el nacimiento de Mashiach traería eventualmente, en general, la verdad y por ende la salida de la confusión, puesto que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Había dispuesto su partida de Babel, y el 1 del mes 5 llegaba a Jerusalén. El 1 del mes 5, entonces 4 meses enteros para llegar, ¿verdad? Todo el primero, todo el segundo, todo el tercero, todo el cuarto, y ya para el primer día del 5 ya estaba en Jerusalén. Una vez más, como revelación, como favor. Yahweh le dio el favor de en el 5º mes estar en la ciudad apartada. También el hecho de que Yahushua vino
al finalizar el cuarto milenio, o sea, para dar inicio al quinto milenio. Entonces, qué curioso que él, Ezra, viene siendo el sumo sacerdote por derecho, y Yahushua es el sumo sacerdote. El primer día del primer mes se dispone a salir de la confusión. Yahushua nace el primer día del primer mes. Y 4 meses después llega a iniciar el quinto mes. Así como Yahushua vino a iniciar el quinto milenio al cerrar el cuarto, siendo él la luz del mundo, así como el sol fue creado el cuarto día. Entonces, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. Oigan, la buena mano de Elohim estaba con él. La buena mano, vean cómo conecta mano con bondad, puesto que Yahushua es el brazo, el último es la mano. Yahushua es la vida, el último es el bueno. Entonces la mano buena. ¿Está claro? Que vendría siendo también como la derecha. La buena mano de Elohim estaba con él, porque Ezra había preparado su corazón para estudiar la ley de Yahweh y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por un lado, muy importante, el preparar el corazón. Si uno no se prepara, nunca va a poder, en el sentido de que no va a entender, no va a aceptar, no va a querer. Entonces hay que prepararse, digamos, como cuando uno dice, ok, tengo que hacer una caminata. Recuerden, Yahushua es el camino. Entonces si a uno le dicen, usted tiene que hacer una caminata de tanto, y uno nunca ha caminado tanto, hay que prepararse mentalmente, psicológicamente, incluso obviamente físicamente. Entonces hay que preparar el corazón y decir, ok, van a haber partes donde me voy a cansar, pero tengo que continuar, no me puedo rendir, no puedo volver atrás, etcétera, etcétera. Por eso el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, había preparado su corazón, así como uno prepara la tierra para poner la semilla, ¿verdad? Recuerden que Yahushua habla de la parábola del sembrador, y de las 4 semillas solo una fue puesta en tierra fértil, se podría decir en tierra que había sido preparada, un corazón preparado, y solo así va a dar raíz y después ramas y después frutos. Entonces lo primero, preparó su corazón. Después, para estudiar la ley de Yahweh es necesario estudiar la escritura, ¿verdad? A diferencia de muchos pastores cristianos que dicen, no, ya para qué, ya el Antiguo Testamento no sirve para nada y el Nuevo es pura gracia, entonces para qué me lo al final no la leen. Dice, para estudiar la ley de Yahweh y para cumplirla. Entonces no solo se trata de estudiársela o sabérsela, se trata de cumplirla, cumplir los mandamientos. Como ya hemos visto, ¿verdad? Que toda la ley y los profetas cuelgan de amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Para estudiar la ley de Yahweh y para cumplirla. Entonces se prepara el corazón, se estudia la ley, o sea, se empieza a poner esa ley en el corazón. Y al cumplirla, empieza a dar fruto esa ley que se sembró en el corazón. Y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Ahí es cuando ya después de haber dado fruto, ¿se acuerdan? Uno puede sembrar un árbol entero con una semilla, pero después salen un montón de frutos y todos tienen semilla, deberían. Entonces ahora uno puede agarrar ese fruto después de comérselo y agarrar esas semillas y sembrarlas en otro lado. Entonces, vuelvo y repito, preparado su corazón, preparar la tierra, estudiar la ley de Yahweh, sembrar la semilla, para cumplirla, dar fruto, y para enseñar, sembrar otras semillas en otras personas después de que uno ya dio fruto. ¿Sí me explico? Y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al Cohen Ezra, escriba versado en los mandamientos de Yahweh y en sus estatutos dados a Israel. Es particular Ezra por la genealogía que tuvo, por el hecho de que era descendiente de Aarón, y por el hecho de que era versado y escriba en la ley de Moshe. Se conecta con los 3 enviados. El nombre Ezra se conecta con Eliyahu. El hecho de que venía de Aarón se conecta con Eliyahu, porque venía de Pinjas, de Eleazar, etc. Después, el hecho de que era el sumo sacerdote se conecta con Yahushua. Hay otro par de cosas que se conectaba con Mashiach.
Y el hecho de que era escriba y conocía la ley de Moshe, obviamente se conecta con el último, además de lo que vimos ahora en los significados de los nombres. Algo voy a mencionar ahora con respecto a... Ok, sí, el hecho de que el primer día del primer mes, que fue cuando Yahushua nació, fue cuando Esdras empezó a ir de camino hacia Jerusalén, llegó el quinto mes, representando a Yahushua, que llegó a abrir el quinto milenio, etcétera, etcétera. Entonces tiene conexiones con los tres enviados de Yahweh. Entonces decía ahora, escriba versado en los mandamientos de Yahweh y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Ezra, Cohen y escriba, erudito en la ley de Elohim, en la ley del Elohim del cielo, Shalom. Es Artajerjes el que está escribiendo la carta, y él mismo reconoce a Yahweh como el poderoso del cielo. O sea, eso indica el poderoso de poderosos, el más elevado, el más fuerte. Y obviamente nosotros entendemos el verdadero, el único. Dice, Artajerjes, rey de reyes, a Ezra, Cohen y escriba erudito en la ley de Elohim del cielo, Shalom. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus Kohanim y Levim, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Yahudá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Elohim que está en tus manos. Como dije ahora, ¿verdad? Ezra se puede conectar con Eliyahu. Vean qué particular que ahora Artajerjes como rey de reyes. Recuerdan, Yahushua vino como el sumo sacerdote, el último como sumo rey. La unión va a ser el rey de reyes y soberano de soberanos de Apocalipsis 19, que está escrito en su muslo y en su vestidura. Entonces, tras de eso, recuerdan que Artajerjes significaba yo haré que el botín hierva y me agitaré en el invierno. Se conecta con la venida de Yahweh como guerrero en el fin de los tiempos para traer juicio, siendo el fuego consumidor. Entonces es particular que, siendo rey de reyes, reconoce a Yahweh como el poderoso del cielo, le da la orden y autoridad a Ezra como Eliyahu de que vaya a Jerusalén a construirlo, y le dice: los que quieran ir con usted que vayan, como los 144,000, y además dice que tenía 7 consejeros. Recuerdan que vemos en Miqueas que todo indica el último viene con 7 pastores y 8 hombres principales, obviamente en el sentido negativo, pero Persia es normalmente en todo aspecto positivo. Pero si lo viéramos en el aspecto negativo, está el cuerno pequeño que viene con 7 cuernos, y eso es porque copia todo lo que Yahweh hace, ¿verdad? Ahora, habían 10 cuernos, pero caen 3 según el libro de Daniel. Entonces decía: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Yahudá y a Jerusalén. O sea, Ezra ahí contaría como el 8º hombre principal. ¿Sí me explico? Artajerjes el último, los 7 consejeros, los 7 discípulos o talmidim, los 7 pastores de Miqueas 5, y después el 8º, Ezra, y los que lo siguen, 144,000. Dice: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Yahudá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Elohim que está en tus manos, y a llevar la plata y el oro, o sea, los muchos y los pocos, que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al poderoso de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que logres reunir en toda la provincia de Babel, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los Kohanim entreguen voluntariamente para la casa de su Elohim, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos. Vean los 3 animales: becerro representa al último, carnero representa a Eliyahu, cordero representa a Yahushua, los 3 enviados, con sus ofrendas y sus libaciones, que se puede conectar con la cosecha de los pocos, como el trigo entregado como ofrenda a Yahweh, y sus libaciones, el hecho de que los muchos tienen que derramar su sangre para poder entrar, ¿verdad?, en el lagar de la ira. Y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Elohim, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Elohim. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Elohim, los restituirás delante de Elohim en Jerusalén. Todo lo que se requiere para la casa de tu Elohim que te sea necesario dar,
lo darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden en todos los tesoros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el Cohen Ezra, escriba de la ley de Elohim del cielo. Repito esto, del 20. Todo lo que se requiere para la casa de tu Elohim que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Vean cómo está dando la autoridad para que todo salga de él. Dice después: yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el Cohen Ezra, escriba de la ley de Elohim del cielo, se le conceda puntualmente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Decía, recuerden que el 100 representa el cielo, el fin de los tiempos, la entrada al cielo, fin de los tiempos principalmente, también representa un mono. Entonces decía 100 talentos de plata, como los muchos van a tener acceso a la vida eterna. 100 coros de trigo, recuerden que el trigo representa a los pocos. 100 batos, bueno, aquí al ya hablar de comida, trigo y vino son los pocos y los muchos. Aceite se puede ver como mártires, los que he mencionado como mártires, fueron ungidos para esa misión de dar sus vidas por el testimonio y por la palabra. Y sal sin medida, sabiduría sin medida. La sabiduría va a crecer y crecer y crecer eternamente, bendito Yahweh. Entonces dice después, todo lo que es mandado por Elohim, por el Elohim del cielo, sea hecho puntualmente para la casa del Elohim del cielo. Pues, ¿por qué habría de caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Vean cómo él mismo, rey, reconoce a Yahweh como poderoso verdadero y dice, yo sé que es el poderoso de Israel, pero no quiero yo que se enoje conmigo, entonces yo voy a pagar para que se arregle toda su casa. Entonces vean cómo un gentil tiene más fe que un montón de israelitas, en el sentido de que dice, no, yo quiero evitar el juicio, quiero cumplir con el poderoso verdadero, entonces que todo salga de aquí. Obviamente también tiene que ver con él respetar las órdenes de sus antepasados, porque recuerden que Ciro fue el primero que mandó esa orden. Cuando Artajerjes lee la orden, dice, sí, tengo que hacerlo, entonces él continúa con eso, pero se ve que él mismo tiene esa creencia de que Yahweh es el verdadero poderoso. A vosotros os hacemos saber que a los Kohanim y Levim, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Elohim, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Bendito Yahweh. Y tú, Ezra, conforme a la sabiduría que tienes de tu Elohim, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Elohim, y al que no las conoce, enséñaselas. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Elohim y la ley del rey, vean cómo pone primero la ley de Elohim, la ley de Yahweh, y después la de él mismo, será castigado rigurosamente, ya sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión, ¿verdad? Dependiendo del nivel del pecado, el castigo que le tocaría. Pero menciona 4: muerte, destierro, multa o prisión. Como siempre, los 4 niveles de interpretación, 4 niveles de creación, en este caso 4 niveles de castigo. Qué curioso, porque también esto se conecta con, digamos, destierro viene siendo exilio. Exilio obviamente es un castigo. Se habla de que incluso cuando una persona, digamos, consigue un trabajo que es muy lejos de su casa, eso viene siendo un pequeño castigo o rectificación, el tener que moverse tanto para conseguir lo que necesita. Entonces viene siendo rectificación a través de eso que es tan molesto, incómodo, doloroso. Entonces se ve como un mini exilio. Obviamente todavía mayor exilio, pero individual o personal, sería el tener que cambiarse de casa a un lugar muy lejos, el tener que irse de la tierra en la que nació, el tener que irse del lugar que más conocía. Eso viene siendo un tipo de exilio y también es para rectificación. Recuerden que en el judaísmo se dice que hay 3 formas de evitarse una muerte segura, que es cambiándose de casa, cambiándose de nombre o casándose.
Entonces vemos cómo cambiándose de casa, porque en sí empieza una rectificación a través de ese pequeño exilio, y porque o sea, el cambiarse de lugar es algo muy importante en el aspecto espiritual. Me refiero grande, tiene importancia espiritual. Entonces, lo digo porque aquí menciona muerte como lo más elevado, que se conectaría con Atzilut, el castigo más grande, así como una persona, si es muy, muy pecadora, se le acortan los días, se muere. Así como, ¿verdad? El que mata, que lo maten, el que viola, que lo maten. Después sigue el segundo nivel, que estaría con creación, Bería, y es destierro. Entonces vemos que el segundo nivel, después de muerte, es desaparezcase. Tal vez no se muera de no salga del mundo, pero salga de la tierra en la que está. Como cuando alguien mataba a alguien por error o sin querer y lo mandaban a una tierra de refugio. Tenía que irse de su casa porque si no alguien lo iba a venir a matar por haber matado a alguien. Entonces mejor que se fuera a otro lado. Y al irse es como si hubiera muerto porque ya no lo ven, entonces ya no está ese sentimiento latente de venganza. Bueno, en algunos al menos. Entonces muerte, destierro, después viene pena de multa, que eso estaría con el tercer nivel, que es formación, Yetzirah. Viene siendo obviamente un nivel menor, no se tiene que ir, nada más pague. Pero verdad, como la gente le da tanto valor al dinero, a través de tener que pagar, ¿verdad? Le duele y es formado como para no volver a hacerlo, para no volver a pagar, no necesariamente por no entender, pero para no pagar. Y por último, prisión, ¿verdad? Al estar encerrado, el no poder hacer nada, entonces estaría pagando, pero de otra manera, con estar inactivo. Y eso sería el cuarto nivel, acción, así ya. Entonces vean qué particular, inactivo, es todo lo contrario a la acción, porque dije estos son los cuatro niveles pero negativos, entonces va siendo todo lo contrario. Por ende, Atzilut es emanación, en contraste con la muerte, es desaparecer. Creación, Bería, en contraste con destierro, la tierra fue creada, por ende ser desterrado viene siendo como ser quitado de la creación. Yetzirah, formación, como dije, el pagar va formando a la persona en su mente, en sus acciones y demás. Y prisión, como mencioné, en contraste con la acción. Entonces dice el 27: bendito Yahweh, Elohim de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Yahweh que está en Jerusalén. Ahí vemos una vez más también cómo es Yahweh el que manda al final y él es el que pone el deseo en el corazón del rey. Porque cuando Yahweh quería castigar a un pueblo, o a su pueblo, ponía en el corazón del rey X, Nabucodonosor, vaya y conquiste esa tierra. Mientras que en este caso él quería bendecir al pueblo, entonces puso en el corazón del rey, pague por todo eso y mándelos a la casa y déles todo lo que necesiten. Entonces es Yahweh el que manda, y como he dicho, principalmente en el corazón del rey, puesto que se habla de que tiene un menor libre albedrío para que se cumpla su voluntad. Entonces dice: para honrar la casa de Yahweh que está en Jerusalén, y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Vean también como muchas veces la escritura habla de que el hombre sabio se sentará con los grandes de la tierra, con príncipes. Y vean como Ezra era conocedor de la Torá, y por eso Yahweh lo puso con príncipes, reyes y todo lo demás. Y no solo lo puso con ellos, obtuvo el favor de. Dice: así yo, fortalecido por la protección de mi Elohim, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Él fue el que cambió la ley que nombra en Jeremías 8:8. ¿Él quién? No. Jeremías 8:8 habla de los escribas que cambiaron la ley. Ezra era un buen escriba, por ende nunca él habría cambiado la ley. Y por un lado los escribas la cambiaron obviamente al escribirla, los fariseos al interpretarla. Pero sí, no es Ezra para nada. Dice, es que Esther 1:14 hay una lista de consejeros, serán esos u otros. Es que, obviamente
podrían ser o podrían ser los antepasados, porque recuerden que en Esther no es Artajerjes, es Ahashverosh, el rey que está. Entonces, habría que ver en lo que respecta a tiempo, cuán cerca estuvo el uno del otro, y por ende la posibilidad de que fueran los mismos consejeros o fuesen también otros. Deme un segundo. Sí, los únicos que se mencionan son esos, hermanos, de Esther. En Esther dice: los más cercanos al rey eran Carzena, Zetar, Admata, Tarshish, Meres, Marcena y Memucán. Imagino que por eso me lo pregunto, porque usted era uno de ellos. Sí, mi hermanito, bueno, obviamente serían estas mismas posiciones las que ocupaban, pero sí habría que ver si eran exactamente los mismos. Sí, Ahashverosh, verá, claramente, como dije ahora, habría venido después, pero lo que me gustaría ver es cuánto después, para ver si cabe la posibilidad de que fueran los mismos consejeros, porque también, verdad, al ser consejeros, entre más viejos, más sabios,